Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso precisamente en este análisis de carácter coyuntural, precisamente en materia político-electoral. Pues hay una propuesta por parte del titular del Ejecutivo Federal en relación al nuevo proceso de selección de integrantes del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tal parece que pretenden someter a este organismo constitucional autónomo y aprovechar también para someter la figura del árbitro judicial en materia electoral. Pero para este tema contamos con la opinión, con la voz autorizada de mi amigo, el doctor Marco Antonio Baños. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Julio, muy buenas noches, un saludo muy respetuoso para todo el auditorio. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Otro distractor, otra cortina de humo o la fase 2 del plan maquiavélico para desmantelar al organismo constitucional autónomo que es el INE y debilitar al Tribunal Electoral, Marco? Mira, veo que pasa de todo un poco. Estamos ya en el preámbulo de la jornada de votación de la revocatoria, que como todo mundo sabe, será el próximo día 10. También sabemos que hace 3 días, cuando el presidente de la República empezó en la mañanera a hablar sobre la posibilidad de presentar una reforma electoral, esta declaración del presidente se inscribe en dos antecedentes importantes. Primero, a inicios de semana, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aludió a que estaba prácticamente negociada la reforma eléctrica y que se aprobaría máximo en el mes de junio y que por su parte la reforma electoral podría caminar hacia el mes de septiembre de este año. Entonces, tú analizas también algunas declaraciones de Rubén Moreira, que es el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, y él mismo dijo que había también algunos elementos que el PRI quería proponer al contenido de la reforma eléctrica, que si esos aspectos se incluían, pues eventualmente se podría avanzar hacia la aprobación de la propia reforma eléctrica. No habló de la reforma electoral, pero bueno, alude a la posibilidad de que por consenso pudieran avanzar las reformas estratégicas. También el segundo hecho, y a esto me quiero referir de manera especial, el Tribunal Electoral determinó que no se puede utilizar el decreto de interpretación de la propaganda gubernamental que al vapor se aprobó en el Congreso por las fracciones parlamentarias de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Lo hemos comentado contigo, Julio, se trata de un decreto que dice que los servidores públicos durante el proceso de la revocatoria de mandato pues pueden salir a decir en libertad absolutamente todo lo que consideren pertinente y que sus declaraciones estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión y por el derecho que los mexicanos tienen a ser informados. Entonces, en ese decreto, pues básicamente se quitó lo que ellos mismos autoimpusieron como la ley Mordaza, no podían los servidores públicos salir. El tribunal dijo no se vale cambiar las reglas a la mitad del procedimiento de revocación del mandato, porque además están en juego las elecciones locales, cuyas campañas electorales empiezan el próximo 3 de abril. En ese escenario, también el INE emite un conjunto de medidas cautelares que le ordenan al presidente y a servidores públicos destacados de la Cuarta Transformación, pues que retiren de sus páginas de internet una serie de publicaciones y de dichos que pueden constituir, en opinión del tribunal y del INE, propaganda gubernamental. Y el presidente sale y entonces hace una propuesta de temas para la reforma electoral que, en mi opinión, juegan el papel de ser simultáneamente un distractor en el esquema del debate actual, porque pues tiene toda esta andanada de instrucciones judiciales que ha incumplido el presidente respecto de la revocatoria de mandato para no difundir propaganda gubernamental.
misma situación en la que se encuentran muchos funcionarios de la Cuarta Transformación, pero el presidente utiliza normalmente en las mañaneras distractores. Sigue imponiéndonos la agenda como cuando era candidato y nos dice de qué temas quiere que se hablen y particularmente nos dice cómo quiere que se hable de esos temas. Ese es el aspecto central. Entonces el presidente en 2 mañaneras consecutivas pues ha hablado de la posibilidad de que en la reforma electoral que se presentaría después de la revocación del mandato, Claro. se pudiera plantear un mecanismo para elegir por voto popular a los consejeros y a los magistrados. Así es. Este es un tema que, por ejemplo, en Bolivia se usó hace algunos años para elegir a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral, una modalidad parecida hacia esa denominación allá, pero no resultó adecuado. Fue realmente con resultados no favorables para el contexto de ese país. Y también en algunos lugares de Estados Unidos los jueces son votados popularmente, pero no parece ser un método socorrido. Hace 2 días el diario El Reforma publicó también un estudio en el cual hablaba de un universo de 217 países que que designan consejeros o magistrados, figuras parecidas a estas, para organizar las elecciones y para sancionar la conflictualidad electoral, y tampoco usan voto de carácter popular. El presidente dice que básicamente estamos en presencia de consejeros electorales que no son demócratas, que no cumplen con su cometido de manera imparcial y que ahí está el fraude del 2006. Y que en ese sentido se requiere una transformación profunda con gente que sea de una probada honestidad y que sea demócrata. Bueno, la primera parte que llama la atención es que este concepto de lo que es democracia y lo que es ser demócrata, pues es el concepto del presidente, es el concepto que él le ha impuesto a la Cuarta Transformación. Y además es un concepto que coloca en una clasificación de buenos y malos absolutamente a todos. Si tú como periodista, como conductor reconocido en estos espacios de comunicación, eres una persona que presente críticas al proyecto de la Cuarta Transformación, pues tú no eres un demócrata, eres una persona que forma parte del grupo de los neoliberales. Y en esa lógica ha colocado también a los magistrados, a los consejeros electorales y a un conjunto muy amplio de empresarios y de personas que desde las organizaciones sociales pues presentan críticas a estas cuestiones. No nos olvidemos, por ejemplo, de las declaraciones de Hugo López Gatell cuando estas organizaciones de mexicanas y mexicanos por el tema de los medicamentos para atacar el cáncer de los niños, por el asunto de las guarderías que fueron cerradas, pues se acusó de influencias neoliberales, conservadoras a las personas que protestaban pues, porque sus hijos estaban muriendo. Entonces, ese tipo de situaciones las debemos de tomar en consideración. Y en esa ruta yo te diría que los órganos electorales no son órganos que tengan que ser populares, no tienen por qué ser del conocimiento social que les dé como a los políticos un amplio reconocimiento. Son órganos técnicos especializados que deben saber organizar elecciones, que deben saber emitir sentencias cuando hay conflictos de carácter electoral, y no tendría por qué estar ese consejero o ese magistrado, esa consejera, esa magistrada, pues en el ánimo de los ciudadanos, con ese nivel de popularidad que tienen los políticos. Pero además, en el argumento del presidente, pues tú necesitas gente absolutamente imparcial, apegada a su concepto de democracia, que no sean corruptas y que no dependan de las cúpulas partidarias. Bueno, pues a mí me llama la atención que bajo esa premisa con la que podríamos estar de acuerdo, pues se implemente sobre la base de que sean 20 personas propuestas por el presidente, 20 por el Poder Legislativo y 20 por el Poder Judicial. Le hace, supongo que la Corte, porque no sabemos detalles. Pero, a ver, los 20 que elige el presidente, pues van a ser los que entren en este concepto, pero el concepto de democracia también implica que tú tienes que cumplir con tu función, pero a mí como presidente no me puedes decir absolutamente nada, ni me puedes imponer nada, al contrario, debes formalizar y debes declarar que son válidas las decisiones o las cosas que yo hago, aunque estén contrarias a la Constitución, no importa, esa es tu función y es la única manera
de que no te acusen de que eres parte de los neoliberales, de que, como si eso fuera un delito, por cierto, de que seas un conservador, que seas parte de la mafia del poder del PRIAN, en fin, una serie de calificativos que ha usado el presidente. Pero yo digo que también al usar 20 propuestas del presidente y 20 del legislativo, en las condiciones actuales donde Morena tiene las mayorías, pues entonces hay una vinculación directa hacia ese partido, por más que te digan que no. Y luego después, ¿qué? Va a haber una campaña, la va a organizar el INE, se está cuestionando durísimo el tema del costo de las elecciones, pero le quiere sumar una más, cuando además estás en franca oposición al voto electrónico y que el voto electrónico, pues pudiendo ser una garantía para que puedas sacar los mecanismos de democracia directa como la revocatoria de mandato, las consultas populares, a un costo mucho más reducido de lo que tienen actualmente, no lo has regulado. Y en ese sentido, pues me parece a mí que pones en desventaja a la autoridad electoral. En el caso de los magistrados, pues es lo mismo, los magistrados necesitan un conocimiento amplio del derecho electoral, pero también del derecho administrativo sancionador, que como bien sabes es estricto derecho, se tiene que apegar más o menos a las características del derecho penal, que tienes que encuadrar perfectamente la conducta en un tipo penal y que tienes que aplicar sanciones muy exactas a las faltas en que se incurran, en fin, ese tipo de situaciones que me parece que son importantes. Pero también el presidente habló, por ejemplo, de quitar las curules y los escaños de representación proporcional y de reducir el financiamiento de los partidos, cosa que ha sido parte de la discusión desde hace más de 2 años. Claro. Yo te diría, Julio, que si se aprobara una reforma en la cual se quiten las diputaciones y las senadurías de representación proporcional y se disminuzca simultáneamente el monto del financiamiento de los partidos, pues entonces va a haber una afectación directa al sistema de los partidos. Y no quiero decir que los partidos no puedan ser tocados, no quiero decir que el régimen de los partidos no se tenga que actualizar. El detalle es que en las condiciones actuales, tú tienes una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores y congresos locales, donde en su gran mayoría los espacios que tienen los partidos de la oposición, empezando por los que han sido muy grandes antes, el PAN, el PRI y el propio PRD, son espacios de representación proporcional. Tú los eliminas y entonces vas a dejar algo muy parecido o a cámaras monocolor, congresos locales con una sola representación partidaria, y vas a anular la representación de grupos amplios de la sociedad que todavía creen en el PRI, en el PAN, en el PRD. Esas en el movimiento ciudadano, esas cuestiones creo que tú tendrías que evaluarlas con mucha claridad. Yo creo también que no debemos dejar pasar por alto que el presidente de la República es muy dado a usar distractores. Esta semana pues ha sido terrible porque el fin de semana pasado o el domingo, para ser exactos, pues hubo una matanza en un palenque que el propio presidente en una mañanera acusó de clandestino. Le dieron los datos mal y no ha salido, hasta donde yo recuerdo, a aclarar esa cuestión. Y ha habido reclamos muy fuertes de los familiares que han dicho que, para empezar, el palenque no era clandestino, que tenía, de acuerdo con las leyes, los permisos correspondientes para operar. En segundo lugar, pues dentro de las más de 20 personas asesinadas, pues los familiares de algunos de ellos han salido a decir pues la historia de vida de estas personas que lamentablemente fueron asesinadas. Y ahí muchos de ellos no tenían nada que ver con los grupos del crimen organizado. El propio dueño del palenque, su hijo, un sobrino, una señora que vino al parecer de vacaciones a Sinapecuaro, y ahí en ese viaje de vacaciones pues va a distraerse al palenque y lamentablemente es asesinada también por este bloque de personas. Y hay también un conjunto de cosas en cuanto a los rendimientos de la Cuarta Transformación, pues que están empezando a hacer agua, porque como lo habíamos mencionado hace algunas semanas aquí en tu muy importante programa, Julio, hay en el cuarto año, pues el compromiso de que se entreguen muchas obras importantes, las que son emblemáticas para la Cuarta Transformación. Sí, ya se inauguró el aeropuerto y me parece que es una buena noticia, no está operando al 100%, hay que darle un voto de
pues sí, de confianza hasta para ver cómo opera, pero pues se dice que hasta finales de año tendrá más o menos una capacidad de movilización de 2,5 millones de personas, pero ahorita ni la carretera que conduce a Santa Lucía, ni el ferrocarril están terminados. El propio aeropuerto internamente tiene problemas de operación porque dicen muchos de los usuarios que tienen que caminar como media hora para poder llegar a los andenes. Entonces, estas cuestiones me parece a mí que han generado críticas y que le generan situaciones incómodas al presidente, las decisiones del tribunal, del INE, pues lo llevan a que nos meta distractores y nos quite el ojo de los temas que deberían de estarse discutiendo. Yo creo que López Obrador es muy abusado en eso, es muy hábil para distraernos, pero también quizá para cerrar, Julio, te diría que para que una reforma electoral de este calado, de estas dimensiones que está manejando el presidente, prospere, se requiere una mayoría calificada en las cámaras. Y yo creo que no va a haber esa mayoría calificada, particularmente en senadores, para una reforma constitucional, porque todos, absolutamente todos los temas que manejó el presidente en su propuesta son de reforma constitucional. Todo eso que dijo el presidente, el mecanismo para elegir consejeros, el financiamiento de los partidos, las diputaciones o senadurías de RP, todo está regulado en la Constitución y tendrías que modificar bases constitucionales. Entonces, no veo cómo pueda esto prosperar, porque si el PRI, por ejemplo, le diera sus votos, que sería, yo no tengo duda que el PAN lo va a rechazar, no tengo duda que el PRD lo va a rechazar, Claro. MC ni modo que va a ir en una cosa de esa naturaleza, pero yo no veo, yo veo que, digamos, si el PRI accediera a ese punto, pues la verdad que sería un asunto terrible para la democracia, habría daños ahí sí irreparables al esquema electoral que tenemos hoy día, cuando hay otros temas que quizá en otro momento, Julio, podríamos comentar que podrían ser materia de una revisión en una reforma electoral, pero de los cuales no se está planteando ahora. Entonces, yo en lo personal creo que se tiene que analizar, no hay que desdeñar la propuesta, por supuesto, pero no la podemos tomar como algo serio, la verdad. Las reacciones han sido tremendas de parte de los analistas, de los propios partidos políticos, de los académicos, en relación a esta propuesta del presidente, sobre todo la que tiene que ver con la elección de los consejeros y magistrados, que la verdad de las cosas es pues una de las tantas declaraciones voladas que luego tiene el presidente. Pues esperemos a ver qué decisión finalmente toma el presidente, si realmente la materializa esta ocurrencia, permíteme llamarle ocurrencia, o esta estrategia de distracción la materializa en una verdadera iniciativa de reforma constitucional, y vemos pues el debate y toda la polémica que esto va a generar allá en el Congreso de la Unión. Marco, de veras agradezco mucho estos minutos, este análisis que tan amablemente nos compartes al auditorio de Contrastando Ideas. Permítenos molestarte la próxima semana porque hay una agenda muy preocupante en el ámbito político electoral. A más allá de la revocación de mandato, que es el próximo 10, pues se vienen temas muy interesantes rumbo al proceso del 5 de junio. Permítenos molestarte la próxima semana, Marco. No será molestia, Julio. Te agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a tu auditorio y pues muy buenas noches a todos y feliz fin de semana también. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, ya estamos en la entrevista con el diputado Javier González Sirión, precisamente sobre este tema de la reforma eléctrica. No le cambie, regresamos.